inversión no es quedarte con efectivo, ni pesos ni dólares, ¿Qué digamos. opciones reales, propiamente como inversiones, tenemos hoy por hoy en Argentina? Más a la mano. Te voy a decir algo que si te lo decía hace un año atrás hubiese sido un papelón, pero hacer un plazo fijo hoy tiene sentido. El mercado argentino es muy dinámico. Hasta hace 6 meses, en mi opinión, era muy bueno invertir, por ejemplo, en obligaciones negociables en dólares. Hoy, en mi opinión, no tiene sentido. Un perfil de persona que la verdad que no quiere tomar riesgo. ¿Qué le aconsejaríamos? Yo hoy haría una cartera. Hay un proceso bastante incómodo que se va a dar en la Argentina de los próximos años, que es que directamente hay algunas industrias que no son competitivas y no van a ser competitivas nunca. Por más que bajes los impuestos, no van a ser competitivas nunca. Ahí vas a tener proceso de reconversión, que quiere decir que algunas industrias van a tener que cerrar y algunas otras industrias van a tener que crecer muy fuerte. Vos ves a Argentina siendo potencia. No tengas duda. Fede, vamos, si te parece bien directo y al llano. ¿Sigue siendo el dólar una alternativa real para los argentinos a la hora de ahorrar, de conservar el valor de su plata? Bueno, buena pregunta. Empezaste con una pregunta muy importante. ¿Y por qué? Porque yo te diría que hasta hace un año la respuesta era sí. Em, pero ahora, últimamente la situación creo que cambió, principalmente porque me parece que estamos entrando ya hace un año en un nuevo régimen. Hoy lo vemos un poquito más claro, pero hace un año no estaba tan claro. Este nuevo régimen implicó que durante este último año haya habido una inflación en dólares muy fuerte, muy alta. Por lo tanto, los que invirtieron en dólares y viven en Argentina no salieron ganando y los que invierten en pesos sí salieron ganando. Hay algo inédito en Argentina que es este superávit fiscal y comercial también, que esto nunca se probó antes en ninguno de los planes de estabilización anteriores se probó. Por lo tanto, yo creo que llegó un momento para invertir en pesos. Obviamente Argentina es muy volátil y hay mucha incertidumbre y no todo depende de mi ley y demás advertencias, pero yo te diría que hoy optaría por tener una parte de la cartera en pesos y no tanto dólares. Me parece que dólares, tanto por la situación internacional como por lo que está pasando en Argentina, me parece que dejó de ser ese refugio de valor indiscutido que había siempre en Argentina y que no se veía nada más, y que por muchas décadas funcionó. Pero yo creo que ahora hay que adaptarse. El mundo es rápido y no te queda otra que adaptarte. ¿Y crees que la gente ya lo está percibiendo y lo entiende así? ¿O está costando un poco el, la costumbre de tantos años de resguardarse en el dólar? Yo creo que hay un grupo de gente, sobre todo la que está más informada, la que está un poco más sobre el mercado y que hace más análisis, que ya lo está percibiendo. Y el laburante también, el tipo que tiene contacto con proveedores, que compra mercaderías, al comerciante, yo creo que también lo ve claro. Tal vez aquellos que no lo ven tan claro son aquellos que no están tan relacionados con el mundo, no solo de las inversiones, que es un mundo chico en Argentina, pero yo te diría con el mundo del comercio, ¿no? Aquel, no sé, un abogado, un arquitecto que no construye, o no sé, un maestro, esas profesiones yo creo que están un poquito más afuera del día a día de lo que pasa en la economía, y por ahí van a tardar en caer y es una lástima porque van a perder poder adquisitivo, ¿viste? Pero aquel que está en el comercio, no necesariamente en las inversiones, el que está en el comercio creo que se da cuenta que sus dólares están rindiendo cada vez menos. Tal cual, increíble que igualmente en tan poco tiempo, porque que en sí, la verdad que el gobierno no lleva ni la mitad del mandato, se haya pasado de el desprecio hacia el peso argentino total, que la gente no veía la hora de ni bien tenía un peso en mano deshacerse o comprando mercadería o resguardándose en el dólar o en lo que podías, ahora justamente verlo como una alternativa que te puede llegar a traer más seguridad incluso que el mismo dólar, algo que viene desde años, desde que yo tengo uso de razón, siempre fue la garantía ante la inflación o ante la depreciación. Es increíble. La verdad que Argentina es imposible aburrirse, todo cambia muy rápido. Y volviendo un poquito sobre este tema, es básicamente, tal vez se le puede llegar a encontrar otro asterisco que suma, pero en definitiva, que se haya cambiado de manera tan radical esto, se debe a la confianza de la gente en el gobierno.
lisa y llanamente. Yo te diría que por un lado, sin duda, es la confianza, pero por otro lado, yo creo que hay un tema de mercado que es oferta y demanda. Cada vez tenés menos oferta de pesos porque el gobierno dejó de emitir, principalmente porque eliminó el déficit fiscal del gobierno y después eliminó el déficit del Banco Central. Entonces, la realidad es que tenés una cantidad de pesos fija, tenés cada vez más demanda de pesos, eso sí puede venir por la confianza, la gente hoy quiere pesos, cree en el gobierno, cree en este plan económico y está demandando cada vez más pesos. Y por otro lado, tenés cada vez más oferta de dólares, ¿no? Hay cada vez más dólares circulando en la economía. El blanqueo en ese sentido de hace unos meses atrás ayudó mucho. Así que esas dos fuerzas de oferta limitada de pesos y oferta creciente de dólares y demanda decreciente de dólares, provoca que el precio baje. O sea, es casi regla de tres simple, yo te diría. Entonces, hay algo de confianza en esta fuerza, sin duda, pero también hay un tema, digamos, tangible o objetivo, que hay menos pesos y más dólares. Y eso por una regla económica básica implica que el peso se va a valorizar o el dólar, digamos, va a valer menos en términos de pesos, digamos. Por esa manera lo veo. Y yendo al ABC bien directo, que cuando lo hablaba con Lady Ahorro, una invitada que tuve en los primeros episodios, le pregunté la misma pregunta que te voy a hacer a vos. ¿Se puede considerar el cambio a comprar dólares o a conservar los pesos como una inversión? ¿Vos decís quedarte con pesos solamente o quedarte con dólares Sí, no, solamente? o sea, tal vez la pregunta tiene más sentido si lo pensás en dólares. Comprar dólares en su momento o ahora mismo, porque no deja de ser lo mismo, ¿se puede considerar una inversión? No, 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 de ninguna manera. Pero antes tampoco, ¿eh? Porque tenés inflación en dólares aparte, ¿entendés? En Mm, Estados Unidos tenés una inflación, digamos, transparentada del 3% anual, la real es mucho más alta, todo sale más caro siempre, así que la realidad es que si vos te quedás con tus dólares, lo que te pasaba antes en Argentina es que el poder adquisitivo en pesos tal vez subía, porque podías comprar tal vez más productos y servicios medidos en pesos, pero en dólares podías comprar menos. No, inclusive hay algunos, como bien sabés, algunos productos y servicios que en la Argentina se operan en dólares. El más fácil son las propiedades inmobiliarias, digamos. Entonces, y también tenés inflación en dólares. Así que no, inversión no es quedarte con efectivo, ni pesos ni dólares, digamos. tal cual, tal cual. Sí, perdías menos tal vez, pero no se puede considerar como inversión porque no te generaba ningún rendimiento en sí. Totalmente. Así es. Y a la hora de invertir, Fede, ¿qué opciones reales propiamente como inversiones tenemos hoy por hoy en Argentina? Más a la mano, ya no, tal vez no yéndonos a cosas muy específicas o tal vez más difíciles, sino más a la mano que alguien puede fácilmente acceder. Mirá, hoy te voy a decir algo que si te lo decía hace un año atrás, em, digamos, hubiese sido un papelón, pero hacer un plazo fijo hoy tiene sentido. ¿Por qué? Porque tenés tasa todavía alta, en el orden al 30% anual en pesos, y las expectativas de inflación son bastante menores que el 30% para el próximo año. Tan yo te diría entre un 15 y un 20, 25 como mucho. O sea que en términos reales vos haces un plazo fijo y todo indicaría que vas a ganar mínimo un 10% duro, en términos moneda dura, digamos. ¿Por qué? Porque también se espera que el tipo de cambio quede más o menos estable durante los próximos 12 meses. También es cierto que tenés las elecciones de por medio, ¿no? En octubre, que son otro, pueden abrir otro juego, para bien o para mal. Pero sí, entonces para simplificar, si vos querés decidir invertir hasta antes de las elecciones, que creo que son 22 de octubre por ahí, sacarías el dinero el 21 de octubre, yo te diría que un plazo fijo en pesos, a mí me gustan más los bonos en pesos, porque te dan más liquidez y creo que tenés un poquito más de tasa. Eso es una buena opción. La otra que haría es bonos en dólares del Estado argentino, te cubrís contra una posible devaluación, aquellos que no confían tanto en el plan económico, pero aún así tienen un potencial de retorno de un 20% en dólares anual. Y después, para aquellos que les gusta el riesgo, 20% anual, Fede, perdón que te interrumpa, 20% anual en dólares. bono, por ejemplo, que vence la L30, L35, que vence en 2030, 2035, hoy te está pagando una renta del 11% anual, ¿no? Dividendos, digamos, intereses. Pero si sigue este plan económico avanzando, un 8 o 9% va a crecer el precio.
Entonces, si vos sumás el pago del interés más el incremento del precio, te tendría que dar. ¿Por qué un 8 o 9%? Bueno, porque el riesgo país hoy está en 6,50, tendría que llegar más o menos a 500 en circunstancias normales, 500, 4,50 para que Argentina pueda renovar su deuda, ¿no? Es clave que Argentina en algún momento pueda ir al mercado voluntario y no dependa de un FMI o un organismo internacional que le dé plata, sino que pueda emitir bonos como hacen todos los países del mundo, normales, digamos. Para eso necesitas un riesgo país de 450 promedio. Entonces, con ese supuesto, los bonos argentinos todavía tienen un upside, una suba potencial del 20%. Así que esa es la otra opción un poquito más conservadora. ¿Y los L30 y todo eso, en ese sentido, los podés rescatar antes? ¿Cómo funciona? Tal vez para alguno que no está tan informado. Son bonos que tienen liquidez inmediata, o sea, que vos podés comprar y vender, comprás hoy y vendés mañana, digamos, o sea, y en 24 horas tenés la plata en tu cuenta corriente, en tu cuenta bancaria. Así que desde ese punto de vista tiene mucha liquidez. Y después para lo que más le gusta el riesgo, pero eso ya es más montaña rusa verdadera, son acciones, acciones argentinas. Pero para que te des una idea, las acciones argentinas habían llegado a un máximo en enero de este año, más o menos tipo 10 de enero de este año, bajaron un 50% hasta hace un mes y ahora subieron otro 30, 40% en 40 días, ¿entendés? O sea, es una montaña rusa interesante, tenés que bancarte esos subas y bajas. Claro, tal cual. Así que, Fede, como para resumir y para que cada uno después que esté del otro lado se pueda llegar a tal vez encasillar, suponiendo un tipo de persona, un perfil de persona que la verdad que no quiere tomar riesgo, que lo más seguro que hay, no le importa tanto la rentabilidad, quiere hacer crecer su dinero, pero le tiene bastante cagazo, si se quiere, al riesgo. ¿Qué le aconsejaríamos? Yo hoy haría una cartera 50% bonos en pesos del Estado argentino, 50% bonos en dólares. Yo haría algo así. Genial. Para alguno que tal vez se la aguante un poquito más con el riesgo y con ganas y sí, sí, con expectativa de ganar un poquito más. Y le podés meter un 20% de acciones, 20-25% de acciones, y ahí ya vas a tener un upside mayor aún. Te dijiste al pasar que las elecciones que tenemos en octubre, obviamente, las legislativas parlamentarias a nivel nacional, obviamente son un punto de inflexión. Entiendo que, sobre todo por los resultados por las consecuencias que estamos viendo después de resultados electorales, si le va bien al gobierno, todas estas cuestiones tienden a verse favorecidas. En caso de que no les vaya tan bien, suele ser al contrario. ¿Cuáles son tus expectativas personales de cara a las elecciones de octubre? Mira, me parece que está todo dado para que el oficialismo, digamos, el partido de Milei, La Libertad Avanza, tenga una muy buena elección. ¿Por qué? Porque me parece que la inflación entró en un sendero de baja bastante consolidado. Si vos mirás las expectativas de las principales consultoras económicas de la Argentina, todas coinciden en que la inflación va a llegar a octubre en 1 y pico. Eso me parece que va a ser eh, un gran logro para mostrar del gobierno. La economía la vas a tener también reactivada, o sea, funcionando bastante fuerte, creciendo bastante fuerte, con buena actividad, el tipo de cambio también estable. Del otro lado no tenés una oposición consolidada, el kirchnerismo está medio peleado entre ellos, el PRO también, están entre peleados y desconcertados, o sea que tenés esa doble, digamos, fuerza. Un oficialismo bastante fuerte y una oposición bastante debilitada. Entonces, desde ese punto de vista, yo te diría que si sigue todo así y no hay un martes 13, nada, digamos, fuera de control, tendrían que sumar muchos diputados y senadores, y si suman muchos diputados y senadores, la expectativa de que sigan pasando reformas a partir de noviembre van a subir, ¿no? Van a seguir bajando impuestos, desregulando, atrayendo, digamos, la inversión extranjera. Muchos inversores que quieren ver que el plan económico de Milei tenga apoyo político, ¿no? Entonces, la elección de la Ciudad de Buenos Aires fue una primera pequeña prueba de que hay apoyo político, pero la prueba realmente de fuego va a ser que pueda ganar las elecciones nacionales en octubre. Así que eso yo creo que le va a dar más impulso, más confianza. Vos mencionabas la palabra confianza hace un rato. Yo creo que le va a dar más confianza al plan económico y eso va a implicar que el riesgo país va a seguir bajando. Eventualmente el gobierno va a poder renovar su deuda en el mercado voluntario a tasas más bajas. O sea, se tendría que seguir, digamos, dando un círculo virtuoso de la economía. Y eso puede implicar que los activos financieros argentinos sigan creciendo, los precios de las propiedades también. Así que esa es mi expectativa.
Obvio que hay riesgos, si querés hablamos de los riesgos en algún momento, pero a priori esa es mi visión de lo que puede pasar los próximos meses. Dale, mirá, me diste el pie perfecto. ¿Qué hablas? ¿A qué mencionamos cuando decimos de riesgos? Bueno, el principal riesgo es esta semana salió una noticia de la balanza comercial, ¿no? De Argentina. Salieron los datos de abril. La balanza comercial es la diferencia entre lo que exporta e importa un país. Y se conoció que en abril Argentina tuvo un saldo positivo de $200 millones, o sea, exportamos más de lo que importamos. Eso es una buena noticia porque quiere decir que entran dólares al país y no se van dólares. Ahora, la mala noticia fue que en abril del año pasado el saldo comercial positivo fue de $1.800 millones, es decir, una baja en el saldo positivo del 80%. De 1.800 pasó a 200, de 1.800 millones a 200 millones. ¿Por qué pasó esto? Porque Argentina hoy está cara en dólares. O sea, si vos lo comparás los precios de los productos y los servicios argentinos de un año y medio atrás y ahora, antes éramos, por exagerar, el país más barato del mundo y hoy no sé si no somos el más caro, pero estamos más caro que Europa casi en algunas cosas. Entonces, eso da incentivos para que importemos, porque los productos comprados en el exterior son más baratos, digamos, o podemos asumir más, y complica las exportaciones. Entonces, el peligro que yo le veo es que esto se profundice y que en algún momento de los próximos meses empiecen a salir más dólares de lo que entran. Entonces, ese es el principal riesgo que también puede redundar en que la actividad económica no crezca como proyecta el gobierno. Es clave que lleguemos a octubre con la actividad económica fuerte, pero si empieza a haber más importación que exportación y los márgenes de las empresas empiezan a bajar, bueno, puede empezar a haber más desempleo, etcétera, etcétera. ¿Cómo puede prevenir eso el gobierno? Yo creo que el gobierno lo tiene bien claro esto. Bueno, haciendo muchas de las cosas que vino haciendo durante las últimas semanas, que es bajando impuestos, desregulando, bajando aranceles de importación. Ahora se conoció hace una semana el tema de que bajaron los impuestos a la importación de teléfonos celulares. O sea, van sacando pequeñas medidas en ese sentido, tratando de privilegiar el superávit fiscal, ¿no? Que es clave, no hay que tratar de dejar de tener ese superávit fiscal, es fundamental. Pero yo creo que es un fino equilibrio entre mantener el superávit fiscal, pero al mismo tiempo bajar el costo argentino, porque necesitas que los costos en Argentina, medidos en dólares, no se vayan al demonio, porque si no te complica la balanza comercial. Entonces, ese es el principal riesgo que le veo hoy. Creo que hay chance, y el gobierno lo tiene claro, digamos, de solucionar eso, pero son las cosas que como inversor hay que ir mirando los próximos meses. Creo que también por eso mismo es que el presidente y todo el oficialismo en cierto punto sigue poniendo tanto hincapié en el gasto público, porque en definitiva es lo que te va a terminar decantando en una baja de impuestos y en una mayor competitividad a nivel local para que después las importaciones no te destruyan. Que, si no me equivoco, no lo viví, pero lo he estudiado, es un poco lo que termina pasando en los 90 donde ya directamente no se podía competir por la presión fiscal que existía en el país y por la apertura. Y es un poco también de lo que se agarró después gran parte de lo que hoy sería la oposición en decir, cuidemos lo nuestro, cuidemos la industria nacional, abrirte al mundo exterior es arruinarte. Justamente que en cierto punto, si vos no pones las condiciones correctas, y sí, es arruinarte, porque es ir a pelear con Tyson con las manos atadas, básicamente. Sí, por un lado sí, estoy de acuerdo. Por otro lado, hay un proceso bastante incómodo que se va a dar en la Argentina de los próximos años, que es que directamente hay algunas industrias que no son competitivas y no van a ser competitivas nunca, nunca, porque Argentina por tamaño no puede competir en fabricar celulares con China o con India y muchas otras industrias, la textil, o sea, hay muchas industrias argentinas que por más que bajes los impuestos, no van a ser competitivas nunca. Entonces, ahí vas a tener que vivir o pasar por un proceso de reconversión, que quiere decir que algunas industrias van a tener que cerrar y algunas otras industrias van a tener que crecer muy fuerte. Por ejemplo, todo lo que es la industria del conocimiento, ¿no? La exportación de software o de materia gris, digamos. Pero hay algunas otras que van a cerrar, lamentablemente, si Argentina se abre al mundo. Y la única forma que tiene no solo la Argentina, sino cualquier país del mundo para crecer en forma sostenida, es abrirse al mundo. Pero eso es incómodo porque, te repito, hay industrias enteras que por ahí hace la industria de Tierra del Fuego, que ahora le están sacando los beneficios, ¿no? Que es el armado de celulares. Y hay 8.000 personas que trabajan en esa industria. Ahora,
hay 8.000 personas que trabajaban en la industria que provocaban que los teléfonos celulares en la Argentina valgan el 150% más de lo que valgan de lo que valen en el mundo. Entonces vos decís, bueno, abro la importación, entonces entran todos los teléfonos celulares a precios internacionales, pero hay 8.000 personas que se quedaron sin trabajo, ¿entendés? Entonces, esas personas el día de mañana van a tener que conseguir trabajo en alguna otra industria, que no es fácil, no va a ser de un día para el otro. Tierra del Fuego tiene un montón de cosas para hacer. Turismo, por ejemplo. Argentina tiene un potencial en turismo que es impresionante, o que siga creciendo la industria agropecuaria, o la minería, o la energía. Hay un montón de industrias que pueden crecer, pero la transición es recontra dolorosa y desafiante. Sí, tal cual. Me hiciste acordar una conversación que tuve ya hace unos cuantos años con mi hermano. Mi hermano es economista y él me decía, tal vez la parte más negativa de desde el gobierno impulsar ciertas áreas productivas no es tanto el área que impulsás en sí, que ya te genera mucho daño porque estás obligándote de manera ficticia a competir en algo que naturalmente no vas a ser bueno y no vas a poder competir, sino toda la economía que se arma en torno a eso. Y ahí es donde es también lo más doloroso, porque de última, si te querés concentrar, no sé, en hacer televisores y no sos bueno, bueno, ya está, pero alrededor del armado de televisores se arma un Un montón de montón de otras industrias, de proveedores y proveedores, de todo eso, logística, sí, olvídate. tal cual, Es que muy cuando cae doloroso. la de televisores cae todo, y ahí es donde se siente realmente el impacto. 100%. Por eso es un desafío grande. ¿Y cómo crees, que puede hacer el gobierno, más allá de la reducción de impuestos, para que justamente esa transición sea lo menos dolorosa posible? Lamentablemente me parece que no hay una fórmula perfecta, o sea, no podés dejar de que sea doloroso. Te pongo un ejemplo, digamos, te van a poner una vacuna, te van a poner y te va a doler, digamos, o sea, no hay forma de que no te duela. Me parece que es imposible zafar de eso. Sí creo que cuanto más rápido sea la baja de impuestos, cuanto más rápida sea la desregulación, cuanto más rápido el empresario barra emprendedor argentino pueda competir con el mundo en condiciones iguales, por ejemplo, con acceso al crédito, con acceso a costo. Hoy a tomar un empleado en la Argentina es carísimo, entonces tienen que bajar los costos laborales, los juicios laborales, los impuestos, las restricciones de los sindicatos. O sea, cuanto más rápido el gobierno pueda desatar la economía que hoy está atada, bueno, menos doloroso me parece que va a ser el proceso. Por eso yo te diría que es clave que el gobierno pueda tener una buena elección en octubre, porque todas esas trabas, muchas o la mayoría se tienen que destrabar en el Congreso. O sea, necesitas un Congreso que te vote las leyes para simplificar el sistema laboral, para quitarle poder a los sindicatos que hacen que sea más caro mandar un camión de Buenos Aires a Córdoba que de Buenos Aires no sé, a San Pablo. O sea, ese tipo de trabas que te van subiendo los costos logísticos y todo tipo, te matan, pero tienen que ir al Congreso y tenés que ganar ahí la discusión. Así que yo creo que lamentablemente ese es el único camino, pero no deja de ser doloroso e incómodo. Y espera, y lo último es explicarlo. Yo creo que me parece que el gobierno tiene que explicarlo, tiene que decir, miren, esto no es fácil, esto no es gratis, va a ser un esfuerzo que estamos haciendo para tener una Argentina próspera por los próximos 20, 30 años, y muchas veces va a ser cuestión de que las personas actuales sacrifiquen un poco de su bienestar de corto plazo. Yo tengo 4 hijos, quiero que mis hijos tengan el mejor país posible, y si eso es a costa de que yo tengo que tener 4, 5, 6 años malos, y bueno, tenemos que pagar todos el costo, porque no va a quedar otra, digamos. Esa es la única forma de armar un país, digamos, serio y próspero a mediano plazo. Necesitas sacrificarte los próximos 4, 8 años mínimo. Y por eso creo que el gobierno, en ese sentido, explica las cosas y lo tiene que seguir explicando. Le tiene que decir, miren, esta es la forma de desarrollarse y requiere sacrificios y todos tenemos que hacer sacrificios. Yo creo que mucha gente lo entendió, ¿no? No todo el mundo, pero creo que mucha gente lo está entendiendo y ojalá que sea cada vez más gente que lo entienda. Sí, lo importante porque si bien muchos argumentalmente pueden presentar que lo peor ya pasó, si se quiere, también lo importante es que empiecen a llegar resultados, porque la gente obviamente, el aguante de la gente y del que tal vez está más justo, si ve,
si palpa justamente que los resultados están llegando, eso se va extendiendo en el tiempo, pero coincido que el término, en términos de comunicación, es una pata fundamental, además de todo lo que vos ya bien dijiste. Gente, si les está gustando la charla, no se olviden de suscribirse acá abajo. A ustedes no les cambian nada, no es que aparecen nuevas notificaciones ni nada. Y a mí me acerca cada vez más a que YouTube me empiece a pagar por las entrevistas, lo cual es un paso clave para poder vivir de esto y cumplir mi sueño. Así que si les está gustando la charla, pueden suscribirse acá abajo con un solo clic, gratis, no cambian nada y a mí me ayuda mucho. Seguimos. Hablamos, Fede, bastante de tal vez algunas cosas, aciertos que ha tenido el gobierno. Me gustaría hacerte una pregunta que no se hace mucho, tal vez cuando se habla de medidas económicas, es, ¿crees que hubo alguna medida en estos casi 2 años o en este último tiempo del gobierno que o no te convence o hubieses hecho diferente o crees que le erraron? Es difícil, porque lo que siempre termina pasando es que con el diario del lunes es todo mucho más fácil, ¿no? Mm, Me pasaba lo mismo con el gobierno de Macri. Por ahí creo que la mayor crítica inicial, de aquellos que creemos en el rumbo económico del gobierno, ¿no? En el capitalismo, en la apertura de la economía, porque después tenés muchos que no creen en eso, ¿no? Pero si partiendo de la base que crees en que el camino que está, digamos, recorriendo el gobierno es el adecuado, creo que la principal crítica o cuestionamiento es que se tardó mucho en abrir el cepo, ¿no? Que hubiese sido, algunos dicen, más aconsejable hacerlo al principio. Del otro lado, escuchás los argumentos de Caputo y Milei y creo que son bastante atendibles, digamos. Así que, de ese punto de vista, esa es digamos, la medida que por ahí te cuestiona un poquito más. Yo, antes de que empiece el gobierno de Milei, yo era de los que decía, el cepo hay que abrir el día 1 y si el dólar se va a 10.000, que se vaya a 10.000, ¿no? Pero bueno, después la situación era, tal vez se iba a una hiperinflación y tal vez el gobierno caía o lo que sea. Entonces, como te digo, primero, es muy fácil con el diario del lunes y segundo, es muy fácil opinar desde la tribuna. Es diferente hacerlo con el título de ministro de Economía o con el título de presidente. Ya las cosas son, las restricciones son otras, ¿no? O sea, cuando sos funcionario público. Y después la otra que a mí siempre me hace ruido es el estilo de Milei, ¿no? O sea, el hecho de putear a todo el mundo, de ir, digamos, de tener como de tener un estilo muy poco presidencial y mucho más de cancha, ¿no? Por otro lado, decís, en Argentina, si no sos un poco, digamos, así explosivo, te pasan por arriba, con los buenos modales te pasan por arriba. Entonces decís, bueno, solo una persona, creo, con el estilo de Milei y con un poco loco, digamos, creo que podía animarse a lo que hizo este gobierno, que entendamos que lo que hizo este gobierno es un milagro. En el primer mes de que asumió, bajó el gasto público en un 35%. O sea, eso alguien te decía el 10 de diciembre, 2 días antes de asumir, alguien te decía, yo cuando asuma en 2 días voy a bajar el gasto público en un 35% en un mes, te mandaban a, ¿sabes a dónde? Al borde, o sea, decía, estás totalmente chiflado, digamos. Y lo hicieron, no sé cómo, pero lo hicieron. Entonces, con el tiempo creo que vamos a cobrar perspectiva de lo que logró este gobierno en esos primeros 6 meses de gobierno, que me parece milagroso. Así que, conclusión, no tengo muchas críticas. Ah, no, no, está perfecto y coincido con que y en términos generales siempre pasa así, que con el tiempo uno toma dimensión tal vez de cosas que vivió porque se abstrae mucho más y también logra entender y analizar las consecuencias de esas acciones en el largo plazo. Y creo que esto va a pasar lo mismo con este gobierno. Ojalá que por el bien de todos los argentinos, para bien, justamente, más allá del gobierno, no, o sea, que si le va bien al gobierno es porque le va bien a los argentinos, uno quiere entender. Y en términos de inversiones, vos sos un tipo del mundo financiero, ves que la gente, yo por lo menos esto es una opinión personal, vos tenés mucha más experiencia, así que me dirás si coincidís o no lo ves tan así. Yo creo que la Argentina a nivel de educación financiera, la verdad que nos falta mucho, ya por el simple hecho de yo hice toda la escuela, a los últimos años tuve economía, hice una carrera que está bastante ligada a lo que es economía, finanzas, que es administración de empresas, y la verdad es no recuerdo prácticamente de casi nadie que me haya hablado de finanzas, de invertir dinero, y todo lo tuve que hacer de manera más autónoma o por conocidos. ¿Crees que es así? Que primero que la situación argentina en términos de educación financiera es bastante mala y en el caso de que lo creas,
¿Has notado algún cambio en estos últimos años o la verdad que todavía seguimos bastante mal en ese sentido? Mira, te voy a dar una opinión contraintuitiva. Yo creo que Argentina no está peor que otros países en nivel en cuanto a educación financiera. Al revés, creo que estamos mejor. Eso no quiere decir que estemos bien, ¿no? Pero si comparo el nivel de educación financiera de Argentina con cualquier otro país, no sé, Brasil o hasta Estados Unidos, yo creo que no estamos mal. ¿Por qué? Porque la economía argentina te obliga, desde chiquito te obliga a tener un ejercicio que una persona en un país desarrollado no lo tiene, ¿entendés? Y esto lo vivís desde el colegio, que tu papá te da algo de plata para comprar caramelos y al mes ya esa plata no te digamos, no te alcanza y tenés formas, viste, de tratar de proteger. Entonces, de ese punto de vista, yo creo que estamos bastante, por eso Argentina es uno de los países del mundo con más adopción de criptomonedas, ¿entendés? En todo el Mm, mundo, digamos, es uno de los países donde más se usa las criptomonedas por toda esta coyuntura que siempre fue alocada. Entonces, yo te diría que tenemos un relativamente buen nivel de educación financiera a corto plazo. Nos falta un montón de visión de mediano y largo plazo, ¿no? O sea, sabemos cómo, en general, proteger el poder adquisitivo de nuestro dinero. Si no es comprando dólares, es comprando criptomonedas o digamos, buscándole la vuelta, pero después tenemos muy poca noción de que se puede armar un patrimonio a largo plazo, que tengo que invertir, retorno compuesto, todo ese tipo de cosas, de más de estrategias de inversión, de armar un patrimonio a largo plazo que te dé libertad financiera, coincido con vos que somos completos analfabetos, pero eso no creo que sea un tema de Argentina, creo que es un tema global. Hay algo que a mí me está alentando mucho, es que veo muchos chicos jóvenes meterse en el mundo de las inversiones mucho más fácil y en una forma mucho más masiva de cuando yo era chico, ¿no? Pensá que cuando yo era chico no existía internet casi. Yo te voy a cumplir 50 años ahora, fin de año. Internet apareció en el 90 y yo empecé a trabajar en el 94. Ahí más o menos apareció internet. Entonces, aprender de inversiones cuando mi generación era chico era imposible. Ahora, cuando la generación de los chicos que tienen 20 años hasta 30 años, te diría, es mucho más fácil. Hoy te metes en YouTube y mi hijo de 14 ya me hace preguntas de cómo invertir, criptomonedas, etcétera. Entonces, a mí eso me alienta mucho de dos maneras. Uno, que el conocimiento se pueda esparcir de una forma mucho más dinámica, más fácil, más barata, más masiva, ¿no? Esa en primer lugar. Y la segunda, que los chicos, los jóvenes sobre todo, y creo que tal vez esto lo estamos viviendo con la gente que votó a Milei, ¿no? Que en primer lugar siempre fueron los jóvenes. Los jóvenes, creo que al estar tanto en las redes sociales, y en definitiva en las redes sociales ves el mundo, o sea, no solo ves tu barrio, ¿no? Donde vivís, ves el mundo. Entonces yo tengo ahí la esperanza y creo que algo se está viviendo, que los jóvenes entiendan que las economías que crecen son las abiertas, las capitalistas, las competitivas, etcétera, etcétera, y voten a candidatos que implementen esas ideas, ¿no? No tanto el Che Guevara, sino aquel que es un emprendedor exitoso, sin irse a los esquemas de trading, Ponzi, que eso es una locura, obviamente, no, pero yendo a cosas verdaderas, que ese es el otro riesgo también que estoy viendo, muchos chicos pero te estoy diciendo joven, joven, de 15 a 20 años, que se creen que hoy generás plata haciendo trading en 2 minutos. Y eso no pasa. O sea, el mundo siempre cuesta hacer tu patrimonio, hacer plata, no es de un día para el otro. Por ahí tuviste una buena racha de 2, 3, 4 días y después lo perdiste. O sea, no, caminos rápidos e instantáneos para hacer un patrimonio o para generar plata no existen. Y eso es un poco de los peligros que está pasando un poco ahora. Así que creo que me fui a varios temas, pero contestando tu pregunta, creo que me voy tengo bastante esperanza de que los chicos, los jóvenes hoy en día están mucho mejor que lo que era mi generación hace 20 o 25 años atrás. Sí, qué importante esto que acabas de comentar, sobre todo para el público tal vez más chico, que justamente está ese riesgo. Las redes sociales son muy positivas en muchas cosas, tienen también sus cuestiones sensibles en otras. Creo que esto del trading, del hacer plata fácil, de venderte una vida Las que no apuestas es, online van en esa línea también. tal cual. Todo eso, justamente todo eso es el riesgo también y la contracara que tiene algo que utilizado de buena manera sería totalmente positivo como las redes sociales. Totalmente. Lejos estoy de querer poner restricciones de nada, obviamente cada uno es responsable, pero obviamente están esos riesgos y sobre todo me parece muy bueno aclararlo sobre lo del trading, porque además ganar plata cuesta.
Es trabajo, son horas, sudor en la frente y realmente hay muchas, muchas más chances de perderla que de ganarla haciendo trading. Invirtiendo, después cada uno verá su riesgo. Hay personas con las que uno puede hablar justamente y servicios con los cuales puede contar para confiar y para fiarse de gente que tiene mucha más experiencia y que realmente tiene buenas intenciones. Y por eso mismo me encantaría hablar, Fede, de lo que es inversor global y membresía argentina. Si querés, arrancamos con cualquiera de los dos. Te doy la libertad de elegir qué es membresía argentina o qué es inversor global. Inversor Global es una empresa que fue mi primera empresa, la que yo creé en el año 2004, hace 20 y pico, 20 años atrás, que empezó como una revista de inversiones personales. En el 2004 yo trabajaba en un banco, en el 2002 trabajaba en un banco, en el Citibank, y se desata la gran crisis argentina de la salida de la convertibilidad, el 2002, y ahí yo decido agarrar un retiro voluntario y me voy del banco, y lo que veía era que mis clientes del Citibank eran muy exitosos en sus negocios, digamos, personales, comerciantes, pequeños empresarios, profesionales, pero no tenían la más mínima idea de cómo manejar sus inversiones, su plata. Y el banco hacía informes que eran muy técnicos, o sea, cuanto más complicados de entender, parece que eran mejores. Entonces ahí se me ocurrió la idea de inventar una revista de papel, digamos, donde enseñábamos a las personas, a la gente a invertir su dinero con éxito. Bueno, y a lo largo de estos 20 años, la empresa fue evolucionando, hicimos capacitación presencial, online, etcétera, un montón de cosas, y hoy lo que tenemos es suscripción, lo que vendemos, el inversor global lo que hace es vende suscripciones a servicios de recomendaciones de inversión en diferentes tipos de inversión, criptomonedas, hay algo de trading, acciones, bonos, hay un montón digamos, de un universo bastante amplio de inversiones que los clientes nuestros se suscriben y reciben alertas de compra o de venta o carteras modelo que después pueden replicar en sus brokers. Y Membresía Argentina es un poco uno de los servicios que tenemos, que yo soy el que lo lidero, que lo lanzamos justo hace 2 años cuando pensábamos que la situación en Argentina iba a cambiar, ¿no? Mediado del 2022, ya más o menos se preveía que el próximo presidente argentino iba a ser más pro mercado. Todavía estaba muy lejos Milei de ser candidato, pero seguro el PRO era el más posible a ser presidente, pero estaba claro que iba a cambiar un poco el esquema económico de la Argentina, o sea, el esquema anterior era inagotable. Y el mercado financiero se adelanta, entonces las acciones empezaron a subir, primero despacito, pero después cada vez más fuerte. Entonces ahí lanzamos el servicio, que es un servicio que la gente se suscribe y ahí hay una serie de carteras modelo que nosotros armamos para que después cada uno pueda abrir la cuenta en su broker y armar la cartera. Hay una cartera agresiva, una cartera moderada y así diferentes carteras. Y bueno, y tratamos de mantener a nuestros suscriptores informados de lo que va pasando en el mercado. Y como hablábamos en algún momento de la charla, el mercado argentino es muy dinámico. Hasta hace 6 meses, en mi opinión, era muy bueno invertir, por ejemplo, en obligaciones negociables en dólares. Hoy, en mi opinión, no tiene sentido invertir en obligaciones negociables en dólares. Entonces, tenés que ir cambiando la cartera todo el tiempo con Argentina. Entonces los suscriptores de la membresía van cambiando la cartera a medida que nosotros, los analistas nuestros, tenemos un equipo de analistas, va viendo que el mercado va cambiando. Y después es un poco eso, capacitación y ayuda. El hecho de invertir es muy solitario. En general, la gente cuando invierte su dinero está muy solo, muy sola, porque es difícil que hasta hables de dinero con tu familia o con tus amigos, ¿viste? Algo hablás, pero no sé si te abrís 100%. Entonces ahí la idea es armar una comunidad de inversores que se pueda ayudar mutuamente para hacer esta tarea de invertir un poco menos solitaria y más efectiva. Genial, espectacular. Para que se entienda bien, por ejemplo, yo llegué a tu contenido por, vaya uno a saber cómo, por este podcast, porque vi un video tuyo, me interesa el approach que vos tenés al mundo financiero, conozco Membresía Argentina y me interesa participar. ¿Cómo tengo que hacer? Ahí puedes entrar a la página nuestra que es inversorglobal.com y ahí vas a ver servicios y ahí está Membresía Argentina y te puedes suscribir. Es bien fácil. Genial. Y una vez suscripto, ¿cómo es la dinámica? No sé si esta comunidad que decías hay un grupo. Exacto, accedes a un grupo de Telegram privado donde vas recibiendo las alertas y también tenés un usuario y una contraseña que accedes a la plataforma que está en inversorglobal.com y accedes a informes especiales, a la cartera modelo,
y también tenés emails semanales, webinars mensuales, o sea, tenés una serie de formas de comunicación que principalmente es Telegram, mail y la plataforma que tenemos en inversoglobal.com. Y una cosa que nos quedó por hablar, Fede, es Argentina Potencia, que es tu libro. Me encantaría que si podés contar brevemente para todo aquel que lo quiera leer, qué se puede esperar dentro del libro, cuáles son tal vez los puntos claves. Mirá, la idea de Argentina Potencia, yo la escribí en la pandemia, en el 2020, y el libro lo publiqué en el 2021. Lo que quise responder es una pregunta que muchos nos hacemos, es tratar de entender por cómo Argentina pasó de ser uno de los países más ricos del mundo a ser uno de los países, no sé si más pobres, pero un país en decadencia. Entonces lo que se me ocurrió hacer es agarrar 1950, que fue el último año donde Argentina estuvo entre los 10 países más ricos del mundo. A partir de 1951 ya empezamos a bajar y terminamos en el puesto 70, 80. En 1950 Argentina estaba número 10 y agarré 10 países que en 1950 eran más pobres que Argentina. Irlanda, Alemania, Chile, Noruega, y se me van algunos dos más. Irlanda, un caso espectacular, y hay uno más que se me olvidó, bueno, no importa, y uno más. Entonces analicé qué pasó en Argentina del 1950 al 2020, 70 años justo, y al mismo tiempo qué pasó en los otros 6 países. O sea, ¿qué hicieron esos 6 países para desarrollarse? Hoy Alemania es uno de los países más ricos del mundo, Irlanda, que era el país más pobre de Europa, también top de Europa, Chile, que era un país que no le llegaba ni, a la, ni al tercio de Argentina, terminó siendo un PIB per cápita más interesante, más importante que Argentina, Noruega también, un uso de la energía muy eficiente. Así que analicé esos 6 casos y al final saqué conclusiones, ¿no? Y dije, bueno, cada uno tiene, como te diría que tiene como causas particulares. Por ejemplo, Irlanda fue un país que su causa particular fue tratar de que el impuesto a las sociedades sea el más bajo del mundo. Eso atrajo a empresas como Google, que pusieron su base en Irlanda. Noruega fue por el lado de la energía. Alemania por el lado de la productividad. Cada uno tiene como causas individuales, pero todos tienen 4 o 5 causas comunes, todas. China, también analicé China, que es apasionante, y esas causas comunes son las que nos imaginamos: libre mercado, disciplina fiscal, bajos impuestos, estabilidad en las leyes económicas, aunque parezca mentira. China, que es un país comunista, a nivel económico tiene reglas bastante, digamos, estables comparado con otros países. Entonces ahí saqué conclusiones. El último capítulo es, mira, para un país para desarrollarse, Argentina para desarrollarse, pero cualquier país para desarrollarse, tiene que hacer estas 6 cosas. Que después son las mismas cosas que está haciendo Milei hoy. O sea, no inventé la rueda. Digamos, traté digamos, de sacar la fórmula que hacen los países para desarrollarse. Así que eso es un poquito el libro. Y se consigue en argentinapotencia.com, se puede conseguir, o en Mercado Libre también. Argentinapotencia.com o Mercado Libre. Perfecto. Dijiste que dentro de las cuestiones generales se encuentran estas que acabas de mencionar y que más o menos es lo que Milei está tratando de llevar a cabo. Eso quiere decir que vos ves a Argentina siendo potencia. No tengas duda. Si podemos mantener este rumbo mínimo por los 2 mandatos de Milei, si tiene un segundo mandato Milei, yo creo que ya hay algo que dijiste vos en algún momento, es que la gente vea los resultados tangibles de estas políticas. Y yo creo que si eso se da, dentro de 8 años tendrías que tener un país argentino con una moneda estable, sin inflación, con la posibilidad de comprar propiedades inmobiliarias con crédito hipotecario como cualquier país del mundo, lo mismo usar crédito para comprarte un auto, poder planificar, poder viajar. Me parece que poder ahorrar sin el miedo que en el banco desaparezca la plata de un día para el otro, como pasó en el 2002. Yo en el 2002 trabajaba en el Citibank, digamos, lo vi con mis propios ojos, como los plazos fijos en dólares de un día para el otro desaparecieron, y así un montón del default, o sea, tratando de tener un país, digamos, mucho más integrado al mundo. Así que sin duda, creo que Argentina tiene un potencial enorme. Aparte, tenemos emprendedores espectaculares. Bueno, ahora salió una noticia que Marcos Galperín de Mercado Libre se está retirando como CEO, pero el tipo en 20 años armó la empresa más importante de América Latina, de Argentina. O sea, hay mucho talento en Argentina. Hay que tratar de destrabar todo ese talento y que se pueda realmente usar y que un montón de gente que está en el exterior también pueda volver o empezar a hacer negocios en Argentina. O sea, hay un montón de cosas para hacer. Ahora, no necesariamente se va a dar, lamentablemente dependemos
de que el plan económico de Milei avance y que la gente lo apoye. Y yo no creo que esto sea un camino de un lecho de rosas. Va a haber, viste, muchos subas y bajas, va a haber obstáculos, hay una corporación, no solo política, sino también empresaria, sindical, millones de personas que viven de beneficios y que viven muy bien de beneficios, que se la van a hacer muy difícil a Milei o al que venga, ¿entendés? Entonces, ojalá pase, pero va a ser lindo verlo, digamos. Ojalá se pueda dar. Espectacular, espectacular. Gracias, gracias por tu tiempo, gracias por esta charla. Me gustaría cerrarte, si te parece, con qué le dirías a esa persona que tal vez tiene algún dinerito, pero no se ha metido mucho en inversiones porque le da miedo, porque no dejamos de estar hablando de plata, porque sí, justamente le agarra ese cagazo, hablando mal y pronto, de perder la plata que tanto costó ganarle. ¿Qué le dirías vos como experto financiero? Yo le diría que primero y principal, no le tenga miedo en el sentido que le dedique algo de tiempo para tratar de entender las cosas básicas. Me parece que el dinero, nos guste o no, está metido en nuestra vida y manejar el dinero con éxito nos permite tener nuestro proyecto de vida, sea cual sea ser deportista, artista, lo que sea, tener un proyecto de vida mucho más sustentable en el tiempo y acceder a cosas que en cualquier proyecto de vida que nosotros tengamos es fundamental. Vamos a vivir todos 80, 90 años y tal vez vos 100 años, o sea que vamos a tener que armar nuestro retiro por nuestra cuenta, porque el Estado no te lo va a dar, o sea, no te va a quedar otra que armar tu retiro para vivir 100 años, porque los avances, digamos, de la salud son impresionantes. Entonces yo te diría que aprender a invertir no es más difícil que aprender un idioma, yo te diría que viendo algunos videos en YouTube aprendés lo fundamental y después empezar con poquito y después a ir perdiéndole el miedo, pero creo que hoy armar un patrimonio a largo plazo está al alcance de todos nosotros. No tenés que ser un experto inversor, tenés que aprender lo básico, rodearte bien, hacerlo con tiempo y construir un patrimonio. Creo que estamos a tiempo y sobre todo, cuanto más joven empecés, mucho más fácil lograrlo. Así que yo creo que cualquiera tiene que meterse en el mundo de las inversiones, aun si no te gusta el mundo de las inversiones y sos artista. Creo que tenés que dedicarle 2 horas por semana, 1 hora por semana, ¿entendés? Haciéndolo eso, creo que ya estás digamos, un pie adelante. Sí, te agrego una última, fe de todas las cosas que mencionaste. Sumarte a Membresía Argentina, ¿eh? Con Además, eso, a eso con le eso te hacemos la vida mucho más fácil. tal cual. Total. Fede, gracias. Gracias por tu tiempo, por todas tus respuestas. La verdad que la pasé muy bien y creo que fue una charla llena de información y valiosa por todos tus aportes. Bueno, me alegro, Santi. Gracias por la invitación y yo también la pasé muy bien y espero que haya valido la pena y agregado valor. Si llegaste hasta acá es porque te entiendo que te gustó la charla y en caso de que así sea, no te olvides de suscribirte acá abajo. No te cambia nada, YouTube no hace nada distinto y a mí me acerca a que ellos me empiecen a pagar por el contenido y a su vez a poder vivir de estas entrevistas, trayendo cada vez más invitados, mejorando la calidad del podcast y muchas otras cosas para que el contenido sea cada vez más interesante. Es un clic acá abajo, suscribirte y ya está. Muchas gracias.